Es una bendición estar aquí una vez más con ustedes. Dios bendiga la vida de los pastores, ¿verdad? Hoy me acompaña Alondra, mi hermana, y siempre es un placer estar en este lugar. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, Proverbios capítulo 4, versículo 20. Si estamos ahí, decimos por favor un fuerte amén. Amén. Lo leemos entonces en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Versículo 27 juntos una vez más. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Oramos. Buen Dios y Padre que moras en gloria, queremos adorarte, Señor, queremos exaltarte, porque reconocemos que usted es nuestro Dios, que separados de usted nada podemos hacer, pero también hemos entendido, Señor, que en su nombre todas las cosas son posibles. Le pedimos que esta tarde usted pueda hablar a nuestras vidas, de manera, Señor, que la palabra que podamos escuchar nos motive, nos aliente, pero también pueda desafiar nuestro corazón, Señor, a poder mejorar aquellas áreas en nuestra vida que quizás no están marchando de la manera más correcta, de la manera más adecuada. Habla a nuestros corazones esta tarde en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos una ofrenda de palmas al Señor. Ocupamos nuestro lugar, por favor. ¿Quién vive? Cristo, y a su nombre gloria, y a su pueblo la victoria. Qué hermoso, hermanos, y qué interesante es cuando nosotros venimos a la palabra del Señor para poder reflexionar a través de ella. Cuando nosotros venimos a esta que es la palabra del Señor, por medio de ella vamos a entender lo que Dios anhela de nuestra vida, lo que Dios demanda de nosotros. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros como sus hijos? A través de ella vamos a comprender el por qué Dios nos exige, por así decir, algunas cosas que nosotros debemos cambiar. Cuando nosotros no venimos a la palabra del Señor, entonces será muy difícil poder conocer el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Lo más fácil es poder vivir una vida cristiana a nuestra manera de pensar, bajo nuestra propia prudencia. Eso sería lo más sencillo. Pero vivir una vida cristiana correctamente, eso tiene que ver con apegarnos a esta que es la palabra del Señor. Por eso me llama tanto la atención el primer versículo que hemos leído. Dios nos habla y nos dice: hijo mío, está atento a mis palabras e inclina tu oído ¿a qué? A mis razones. ¿A qué necesitamos estar atentos, iglesia? A las palabras del Señor. Sabe que uno de los grandes problemas que hoy en día se gestan dentro de las tantas congregaciones que existen es que muy pocos son guiados por la palabra del Señor. La mayoría nos dejamos guiar por nuestra prudencia, por nuestra sabiduría humana, y quizás vamos a hacer muchas cosas correctas, pero en muchas ocasiones nos vamos a equivocar. Por eso Dios esta tarde a través de su palabra nos está diciendo: hijo mío, está atento a mis palabras. ¿Por qué es importante estar atento a las palabras del Señor? Para que nuestra vida, para que nuestro corazón nunca sea desviado, para que nuestra vida nunca sea alejada del propósito tan perfecto de Dios.
Es verdad que hoy en día nos ha tocado vivir muchos, pero muchos tiempos difíciles, tiempos compulsivos, tiempos en donde ahora ya nada es pecado. En tiempo atrás todo era pecado. De manera que si retrocediéramos unos 20 años atrás o nos sentáramos a platicar con personas ancianas, podríamos darnos cuenta a través de ellos que en su tiempo de llegar al templo todo era pecado. Y la gente, tanto cristiana o no creyente a la palabra, tenía un inmenso temor a Dios. Pasamos de un punto a otro. Antes todo era pecado y ahora ¿qué cosa? Nada es pecado. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que actúa de manera astuta. Hay un enemigo que actúa de manera audaz, de manera estratégica. Y el plan de este enemigo es poder desviar el corazón de aquellos que hemos creído a la verdad de la palabra. Y es por eso la importancia de que nosotros podamos estar totalmente atentos a la palabra del Señor para que nuestra vida y nuestro corazón nunca sea desviado. Alguien me preguntó un día: pastor, ¿usted qué piensa de las iglesias modernas? ¿Usted piensa que los que llegan a iglesias modernas van a ser salvos? Y mi respuesta fue la siguiente: no lo sé. Y no lo sé por una sencilla razón: yo no soy Dios. Y yo no decido quién va al cielo y quién no va al cielo. Lo único que yo sé es que yo, Ezequiel, intento vivir lo más apegado a lo que a mí me enseña la palabra del Señor. Hermanos, necesitamos estar siempre alertas a esta que es la palabra del Señor para que nuestra vida nunca sea desviada. ¿Por qué? Porque vuelvo a enfatizar, el enemigo es astuto y es audaz. Recordamos cuando Dios creó al universo y Dios creó a Adán y a Eva. Y Dios le dijo a Adán y a Eva: de todo árbol pueden comer, menos del que está ¿en dónde? En medio del huerto. Porque el día que ustedes prueben de ese fruto, ¿qué le dijeron a ellos? Morirán. Y entonces un día Eva está caminando por el huerto. Y mientras está caminando por el huerto del Edén, la Biblia dice que la serpiente se le acercó para hablarle. Pero déjeme imaginar lo siguiente: ¿qué tiempo llevaba aquella serpiente siguiendo a Eva? ¿Desde qué tiempo quizás esa serpiente iba fisgoneando el caminar de Eva? Y en un de repente se le apareció. ¿Quién era esa serpiente? Satanás. Tenga presente esto que le voy a decir. El diablo jamás se va a presentar a su vida como diablo. Él va a usar la astucia necesaria para poder desviarlo a usted del camino de la verdad. A Eva se le disfrazó como una serpiente y no dudo que la iba siguiendo, y en una oportunidad que tuvo le dijo a Eva: con que Dios os ha dicho que de ningún fruto podéis comer. Pregunto, ¿eso había dicho Dios? ¿Por qué, si Dios no había dicho eso, por qué esa serpiente usó esas palabras? Porque era el medio, era la astucia que estaba usando para acercarse a platicar con Eva. Y Eva, sin darse cuenta, comenzó una charla con esa serpiente. Y le contestó: no, Dios no ha dicho eso. Dios nos ha dicho que de todo árbol podemos comer. Del árbol que no podemos comer es del que está en medio del huerto. ¿A dónde quería llegar esa serpiente? A ese punto. Y Satanás dijo: sí es cierto. Qué despistado soy. Es verdad, de ese árbol no pueden comer, porque el día que ustedes lo prueben, ¿verdad que llegarán a ser como Dios? Y esas palabras quedaron impregnadas en la mente y bajaron al corazón de Eva. De manera que Eva tomó aquel fruto que era prohibido.
cómo Satanás logró desviar el corazón y el pensamiento de Eva a través de su astucia. Sabe que muchos de los que están aquí sin darse cuenta han sido desviados del camino de la verdad. ¿Y cómo puede ser eso, pastor, si yo vengo a la iglesia? Hay personas aquí que antes eran fieles en sus diezmos y ofrendas, pero un día llegó el primo, un amigo, un familiar, y en medio de una plática cualquiera te dijo: oye, primo, bueno, tú sabes que yo no me gusta meterme en tus asuntos, ¿verdad? Pero por ahí rumoran que los pastores son estafadores. Por ahí rumoran que los pastores son vividores. No quiero meterme, ¿verdad? Tú sabes lo que haces con tu dinero. Sí, pero esa palabra quedó impregnada en tu mente. Y desde ese tiempo tú nunca más has presentado tu diezmo y tu ofrenda en este lugar. ¿Cómo el diablo logró desviar tu corazón? ¿Se presentó como diablo a tu vida? No. Se presentó como un buen amigo que solamente quería darte un buen consejo. Pero que sin usted darse cuenta, el enemigo logró desviar su atención. ¿Cómo? A través de su astucia. Porque el diablo es astuto. Hay personas aquí que antes eran muy serviciales, servidoras, entregadas, corrías por la obra. No podía usted enterarse que alguien estaba enfermo, enferma, porque era usted el primero en la fila en pararse para decirle: Pastor Gamboa, ¿es verdad que la hermana Juanita está enferma? Pastor Gamboa, yo no puedo ir, pero me gustaría aportar para unos 5 kilos de azúcar para quien pueda ir a visitarla. Pastor Gamboa, me gustaría ser yo quien vaya a visitarla. El problema es que un día usted se enfermó y por alguna razón ni siquiera el pastor tuvo la oportunidad de llegarlo a visitar. Y cuando usted estaba ahí postrado en su cama, llegó su mamá, sus hermanos, y lo primero que le dijeron al verlo ahí postrado o postrada fue: ¿y dónde están tus hermanos de la iglesia? Esas palabras que a veces parecen no provocar nada en nosotros, pero desde ese tiempo que tú te restauraste, sanaste y te volviste a levantar, desde ese tiempo nunca más te has preocupado por un enfermo. Desde ese tiempo nunca más has pisado una cárcel. Desde ese tiempo nunca más te has preocupado por una necesidad, por un necesitado. Porque sin darte cuenta, el diablo con su astucia logró desviar tu corazón. Es por eso que los hijos del Señor debemos y necesitamos estar alertas. Por eso en este mensaje el Señor nos está diciendo: hijo mío, está atento a mis palabras e inclina tu oído a mis razones. ¿Cómo nosotros podríamos estar atentos a las palabras del Señor? No hay mejor manera que poder estar atento a la voz de Dios que a través de la oración. ¿Sabe por qué nos es tan difícil estar atentos a la voz de Dios? Porque aunque cantamos que no hay lugar más alto, aunque cantamos que no hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo Jesús, la realidad de nuestra vida es que en nosotros existe muy poco el tema de la oración. Si yo me pusiera a preguntar persona por persona, ¿qué tiempo usted le dedica a Dios en la oración todos los días? Sí que me llevaría una gran sorpresa con muchos, con algunos líderes, con algunas personas que desempeñan un cargo en la iglesia, con algunas personas que tienen años viniendo a la iglesia,
Porque aunque sabemos la importancia que tiene la oración en nuestra vida, no la practicamos. Recuerdo hace unos 5 años atrás, estando en la Sierra de Oaxaca, un evento misionero en donde habían como unos 1,000 jóvenes más o menos, que habían venido de diferentes estados, y a mí me tocaba compartir la tercera conferencia y me tocaba cerrar el evento. Y mientras yo estaba sentado, escuché a algunos jóvenes decir: vamos a sacar corriendo al diablo de aquí. Eso me llamó mucho la atención. Y cuando me tocó compartir el primer mensaje, yo les pregunté a ellos: ¿saben dónde estamos? Y ellos dijeron: en la Sierra de Oaxaca. Y saben que hablar de cierres, hablar de brujos y hechiceros. Y entonces se tornó un silencio total. Y yo les pregunté a ellos: ¿cuántos antes de venir oraron 8 horas? Y mi sorpresa es que nadie levantó la mano. Y fui bajando: 7, 6, 3, 2, 1 hora. Y cuando llegué a 1 hora, quizás unos 10 muchachos levantaron sus manos. 10 entre más de 1,000 jóvenes. Y ese es el problema que enfrentamos. Ese es el problema de la frialdad de la iglesia. Ese es el problema por el cual somos movidos por cualquier falsa corriente. Ese es el problema por el cual a veces somos tan inconstantes en la iglesia. Ese es el problema por el cual a veces no desarrollamos el ministerio, el talento, el don que Dios nos entregó como deberíamos de hacerlo. Ese es el problema por el cual no somos los líderes con excelencia que deberíamos de ser, porque nos hace falta orar más. Como bien nos lo enseñaría la carta a los tesalonicenses, deberíamos orar sin cesar. Qué hermoso cuando el pastor convoca una vigilia de oración. Qué hermoso cuando el pastor convoca una velada de oración. Qué hermoso cuando venimos a este lugar que es santo y comenzamos a adorar al Señor y derramamos nuestras lágrimas. Qué hermoso. Pero si usted quiere conocer a Dios y estar atento a la voz del Señor, necesitamos vivir una vida de intimidad con Dios. A veces nos confundimos y a veces pensamos que al venir a la iglesia y desgarrar nuestra alma aquí nada más, con eso es más que suficiente. En algunas ocasiones, cuando me ha tocado estar en algún concierto de algún hermano de renombre, llama demasiado mi atención porque veo a una juventud tan entusiasmada, a una juventud que grita, que se emociona, que en medio de la administración desgarran su alma y se tienden al suelo y pareciera que quisieran ver a Dios en ese momento. Y qué hermoso. Pero si tú quieres conocer a Dios, lo vas a conocer en tu intimidad. Si tú nunca quieres ser desviado del camino de la verdad, lo vas a lograr a través de tu intimidad con Dios. No en un concierto, no en un congreso, no en una vigilia de oración, sino cuando tú vienes solo a este lugar y te dan las 7 de la mañana, las 10 de la mañana, mediodía, 2 de la tarde, 4 de la tarde, 7, 8, 10 de la noche, medianoche hablando con Dios. Haz eso, haga usted eso y cambiarán muchas cosas en usted. Cambiarán sus prioridades, claro que sí, porque conocerá al Dios de los cielos. Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Alguien adora ese nombre? Ese nombre santo, santo, santo. Es santo, santo, santo. Y a su nombre, y a su nombre. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Es decir, no camines en tu prudencia, no camines en tu razonamiento, no lo hagas porque te vas a equivocar. Camina bajo la dirección
y la guianza del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios no siempre te va a guiar por el camino que tú quieres, pero sí te va a guiar por sendas de justicia y de verdad. Amén. Y nada te va a contaminar, porque estarás alerta a la palabra del Señor. ¿Estarás qué? Alerta a la palabra del Señor. Nada va a desviar tu corazón, porque estarás atento a la palabra del Señor. Y eso es lo que Dios anhela de nosotros, que estemos atentos a su palabra. Hermanos, si orando cuesta estar atentos a su palabra, si orando cuesta servir, si orando cuesta discernir cuando es Dios quien te está hablando y cuando no es Dios quien está hablando, ahora sin orar se vuelve casi imposible. Aquellos hermanos que son de oración no me van a dejar mentir, que cuando tú le pides una confirmación a Dios, hay más de un tiempo y de un momento que te tienes que quedar quieto o quieta diciendo: háblame, Señor. Y pasan 20 minutos, media hora, una hora. Háblame, Señor. Amén. Y en un de repente llega la voz de Dios. Eso hace falta en nuestros templos. Eso hace falta en nuestros ministros. Eso hace falta en nuestro liderazgo. Eso hace falta en nuestros predicadores. Eso hace falta entre el pueblo. Orar sin cesar, para nunca ser desviados del camino de la verdad. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios incambiable. Dígalo conmigo: el Dios que tenemos, dígalo, el Dios que tenemos es un Dios incambiable. ¿Sabe por qué es incambiable? Porque es una verdad. Y las verdades nunca cambian. Si de pronto a alguien le toca, no sé, ver algún delito y es mandado a llamar para declarar, si esa persona habla con verdad, no importa cuántas veces tenga que declarar, 3, 4, 5, siempre su discurso va a coincidir porque está hablando con verdad. Si esa persona está alterando la verdad, tarde que temprano se va a equivocar. Pero si habla con verdad, no hay ningún problema, porque las verdades son incambiables. Jesús es una verdad. Y por eso es que en la iglesia aprendemos que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos de los siglos. Y ahora vea lo que sigue. Si Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos de los siglos, la iglesia del Señor tiene que ser la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No puede cambiar, porque su Dios no cambia, porque es una verdad. Si en algún momento usted ha pensado cambiarse porque de repente a una otra iglesia le llamó más la atención, no lo haga. Jesús es incambiable. Jesús es incambiable. ¿Alguien recuerda a Sadrach, Mesach y Abednego? A Daniel, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿se acuerda? Y se acuerda que le habían dado algunas porciones que con las que ellos deberían alimentarse. ¿Lo recuerda? ¿Y qué dijeron esos 4 jovencitos? Rogaron, pidieron que si era posible les cambiaran el alimento. ¿Y sabe por qué? Porque esos alimentos para ellos eran inmundos. Y aunque estaban cautivos, no querían contaminarse. Y vieron si había la oportunidad de que les cambiaran el alimento. Qué bueno que no fuimos nosotros los que fueron llevados cautivos. ¿Se imagina que la iglesia del siglo XXI hubiera sido cautiva? Hubiéramos comido
sin pena y sin problema. ¿Y sabe por qué estoy tan seguro que hubiéramos comido? Porque vea cuál es el pensamiento de nosotros, la iglesia del siglo XXI. Dios entiende. Dios entiende que esta quincena no me alcanzó y pues no voy a poder diezmar. Dios entiende que tengo que trabajar y por eso no puedo ejercer el liderazgo como debería de hacerlo. Dios entiende que por mi trabajo pues no puedo servir en la iglesia. Dios entiende. Dios entiende que tuve que llevar a mi primo a la feria de Chiapas porque viene de lejos y ni modos de no llevarlo. Dios entiende. Y con esa bendita palabra justificamos nuestra vida alejada del plan de Dios. Dios entiende. Pero hoy quiero decirle algo con firmeza y con seguridad. Si alguien piensa que Dios entiende su mal comportamiento, si alguien piensa que Dios entiende que no tomes el cargo, que no desempeñes el talento, el don que Dios te dio, estás equivocado. Dios no entiende nada. Dios no puede entender por qué si restauró tu matrimonio no puedes vivir una vida comprometida con Él. Él no lo puede entender. Dios no entiende por qué gente que lo sanó de cáncer no puede vivir una vida comprometida con Él. Dios no entiende nada. Dios solo sabe lo que dejó en su palabra. Es que Dios no nos va a entender. Es que somos nosotros los que necesitamos entender que su palabra es verdad, es infalible, es incambiable. Dios no entiende. Pero Sadrac, Mesach y Abednego eran jovencitos guardados. Y dijeron por favor. Y no se contaminaron. Y ahora viene algo más difícil. El rey Nabucodonosor ha mandado que en todo el reino deben doblegarse ante sus dioses. Y ahí estaban estos tres, Sadrac, Mesach y Abednego. Fueron mandados a traer por el rey. Y lo fueron puestos frente al rey. Y el rey les dijo: Sadrac, Mesach y Abednego, ¿es verdad que ustedes no se inclinan ante mis dioses? Pero verdad que a partir de hoy lo van a hacer. Porque de lo contrario serán echados al horno de fuego. ¿Qué dijeron estos tres jovencitos, adolescentes? ¿Qué dijeron? Se pararon firmes y le dijeron: rey, lo respetamos, lo honramos. No hay nadie más grande en este reino que usted. Pero sepa de una vez que nosotros no nos vamos a doblegar a nadie que no sea Jehová de los ejércitos. ¿Sabe? Eso enfureció al rey. Claro que lo enfureció. Y mandó a calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Y entonces Sadrac, Mesach y Abednego fueron metidos al horno de fuego. El rey se asomó para ver qué es lo que estaba aconteciendo con ellos. El rey esperaba verlos quemarse, pero se asombró y dijo: ¿qué sucede? ¿No 3 se echaron dentro del horno? Yo veo a 4 que se pasean sin ningún problema. Y el cuarto es semejante al hijo de los dioses. Ahora preste cuidado a lo siguiente. Vea al rey Nabucodonosor, Sadrac, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo. Llévese esa palabra en su corazón. Sadrac, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Salgan por favor, porque ahora entiendo que no hay otro Dios como Jehová de los ejércitos. Vamos, si es para Él, déselo fuerte, porque Él merece la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Y a su nombre, gloria a Dios. No me digan a mí que para ganar a las almas y para ganar a los jóvenes necesitamos cambiar la palabra. No me digan a mí que para ganar a la juventud de allá afuera necesitamos cambiar nuestros cultos.
Sadrac, Mesach y Abednego no cambiaron nada para convencer a un rey. ¿Qué hizo Sadrac, Mesach y Abednego? ¿Cambiaron? ¿Cambiaron la verdad en la que habían creído? No. Se pararon firmes en su fe. Y Dios obró y tocó y quebrantó el corazón de ese rey. Pastor, es que tenemos que inventar nuevas estrategias para ganar a la juventud, para atraer a las almas. No se trata de llevar la iglesia al mundo. Se trata de traer el mundo a la iglesia. Y esta iglesia no puede cambiar, porque su Dios es incambiable. Su Dios es incambiable. El mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Llámeme exagerado, pero es su palabra. Y su palabra es verdad. ¿Qué necesitamos hacer entonces? Orar más. ¿Qué necesitamos para ganar a las almas? Orar más. Usted haga lo que tiene que hacer. Y de las almas, de traer las almas, se encarga Dios. Venía platicando con Alondra, mi hermana. El día de ayer estaba orando y estaba recordando cuando estudié la secundaria, la preparatoria, la universidad. Y en ese momento no les tomé tanta importancia. Pero tanto en secundaria como en prepa y como en universidad, me tocó compartir la palabra del Señor en todos esos niveles educativos. Y lo que me llamó la atención es esto. Cada que yo comenzaba a hablar de la palabra, lo hice en la secundaria. Y en muchas ocasiones me pasó que tenía a todo mi grupo alrededor. Al grupo del C, al grupo del E, al grupo del D, a mi alrededor. 100 jovencitos a mi alrededor, escuchándome a mí hablar de Dios. Llegué a la preparatoria y ocurrió exactamente igual. Jovencitos que cualquier cosa les podría llamar la atención menos oír de Dios. Pero que cuando yo comenzaba a contar una historia de la Biblia, se amontonaban y me decían: Ezequiel, háblanos más de Dios. Me pasó en la universidad, cuando estando con un profesor, siempre me decía: a ver, mi buen Ezequiel, mi pastor Ezequiel, quisiera escuchar tu comentario. Y no sé en qué momento la clase se volvía mía. Una clase lejos del tema, una clase hablando de Dios. Porque el que va a hacer que la gente te quiera escuchar es tu oración. Ora a Dios, no cambies nada. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Iglesia, yo no sé si usted ha entendido, pero hemos encontrado la vida en Jesús. A veces no nos damos cuenta y no valorizamos el ocupar un asiento en este lugar. Pero hemos encontrado la vida. Cada que me toca escuchar a mi papá, su testimonio de cuando vivíamos muy mal, en desgracia, en ruina, en pobreza, en miseria. Mi papá caminando, regresando del trabajo, ganando bien. A medianoche tenía que tomar sus sandalias, porque también sabía hacer sandalias, y salir a vender por las calles. Y el dinero se hacía nada. En una ocasión iba pasando por un templo, no sé si tenían una vigilia, pero se quedó escuchando el mensaje. Cuando quiso levantarse para pasar al altar, dice que sintió que alguien le ató de las piernas, de los brazos, del cuello, y le impidió entrar al templo. Y a veces no nos damos cuenta que el simple hecho de ocupar un lugar en esta casa de Dios ya nos hace ser privilegiados, porque hemos encontrado en esta casa la vida.
Y si hemos encontrado la vida, entonces atesoremos lo que hemos encontrado. Versículo 23, hermanos adultos, ancianos, jóvenes, señoritas, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Que nada te contamine, que no te contamine lo que escuches, lo que ves. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. A veces podríamos ser muy flexibles a ser contaminados por lo que vemos, por lo que escuchamos. Que nada de eso lo contamine. Usted guarde su corazón. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos, escuche bien, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Versículo 26, y quiero hacer hincapié en esto. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean, dígalo más fuerte, todos tus caminos sean rectos. ¿Qué cosa hay que hacer? Examina la senda de tus pies. Si hay algo que usted está esperando de parte de Dios y no ha llegado, no culpe a Dios. Hay dos razones por las que no pudieron haber llegado aún. Número uno, no es su tiempo, no es su momento. Siga siendo fiel y llegará. Número dos, algo en su vida no está marchando de la manera más correcta. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Alguna vez le ha tocado llenar algún formato en internet? Hace unas semanas estaba llenando un formato y le daba clic para avanzar y no me dejaba. Chequé y volví a darle clic y no me dejaba, y pasó 20 minutos, media hora, y ya estaba desesperado. ¿Por qué no carga? Volví a regresar toda la página y volví a llenar mis datos cuadro por cuadro, espacio por espacio, y no me dejaba. Le daba clic y no me permitía. Y de repente mi ojo, mi vista llegó a ese cuadrito que dice: no soy un robot. Y los que han llenado algún formato en internet saben que si no le palomeamos ese cuadrito, ¿qué pasa? No podemos avanzar. ¿Era qué? Un simple detalle. Si algo no ha llegado a tu vida, examina la senda de tus pies. No sea que pienses que vas por el camino correcto y algo en tu vida no esté marchando de la manera más correcta. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Hermanos de Casa del Rey Jesús, aparte su pie del mal y todos sus caminos sean rectos. Póngase de pie y damos gracias a Dios por su palabra. Ahí donde está, levante sus manos al cielo y demos gracias a Dios por su palabra. Te adoramos, Señor, te adoramos. Te adoramos porque tú eres Dios, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, digno de gloria, digno de honra, digno de adoración, digno de alabanza. Vamos, adore su nombre ahí donde está. No haga otra cosa, solo adórelo. Te adoramos, Señor, te adoramos. Porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, porque tú eres santo, santo, santo. Ahora comience a hablar con Él y dígale: Señor, ayúdame. Ayúdame a cada día a poder ser mejor para usted. Habrá alguien que tenga que decirle: Señor, perdóname. Perdóname porque no he sido el ministro que debería de ser. No he sido el servidor que debería de ser. Hay cosas en mí que se han ido muriendo sin yo darme cuenta. Perdóname. Hermanos, es de humanos fallar.
Es de humanos equivocarnos. Es de humanos errar el camino. Es de humanos confundirnos. Pero es de hijos de Dios volver al Padre y decirle: Señor, aquí estoy delante de ti. No pretendo ser el mejor servidor, la mejor servidora. Solo quiero entregarle a usted lo mejor de mí. Si alguien tuviera la necesidad de pasar al altar, vamos, salga de su lugar. Yo sé que hay más de una persona que necesita esta noche pasar al altar y decirle: Señor, te necesito en mi vida. Te necesito en mi vida.